Hola, ¿cómo están? Hoy les quería comentar sobre el proceso de nazificación que sufrió la República Argentina a partir de 1930. Tomo ese año porque es cuando se produce el primer golpe militar contra un gobierno democrático, que en ese entonces era el del presidente Irigoyen. La revolución es encabezada por el general Félix Uriburu, cuyos antecedentes eran claramente germanófilos. Él había recibido instrucción en Alemania y simpatizaba con las ideas totalitarias. Cabe aclarar que en 1930 Hitler todavía no asumió el poder, lo va a asumir 3 años después, pero ya el partido nazi tenía una fuerza muy, muy importante en Alemania y con sus ramificaciones en todo el mundo, incluyendo Argentina. Hay un hecho significativo del gobierno de Uriburu, que es la creación de la Legión Cívica Argentina. Era un grupo de ciudadanos paramilitar, recibía instrucción en el Colegio Militar de la Nación, estaban armados y formaron parte de una organización que tenía como objetivo reprimir todo aquel que pensara distinto, ¿no? Especialmente comunistas, anarquistas, demócratas. Esa fue una caracterización de su gobierno, un ejemplo de la ideología imperante. También, como hecho significativo, se incrementó la relación entre las Fuerzas Armadas argentinas y las alemanas, que ya era un hecho anterior, o sea, esto ya venía desde principios de siglo, y está acompañado de otro elemento que es la compra, el negocio, la compra de armas y de uniformes. Quienes vean fotos de época van a ver una gran similitud del uniforme de las tropas argentinas con las alemanas. Después había un entrecruzamiento de formación, o sea, los soldados argentinos iban a Alemania para recibir instrucción, como el caso del mismo presidente, Uriburu, y Alemania enviaba a sus instructores alemanes al ejército argentino a dar clases. Esto, además de las técnicas propias del ejército, técnicas bélicas, etc., también traía aparejada una cuestión de concepción ideológica, que era transmitida desde Alemania al ejército a través de estos oficiales. Uriburu inaugura una década, la de los años 30, donde los gobiernos van a tener una simpatía ideológica hacia las ideas totalitarias. Uriburu y los presidentes que le siguen durante esos años. A su vez, el nazismo va creciendo en Alemania. Hitler llega al poder en 1933 y el partido nazi se ramifica en todo el mundo, fuertemente. Una forma de penetración eran las escuelas alemanas. En Argentina había 200 escuelas. Estas escuelas prácticamente dependían del Reich. El control lo tenía la embajada alemana en Buenos Aires. Los maestros, para ejercer en esos establecimientos, tenían que jurar lealtad al Führer, había todo un protocolo, tenían que manifestar su adhesión al régimen nazi, y los textos venían de Alemania. Era una forma de consolidar la ideología totalitaria, nazi, y de propaganda, obviamente. Hay una serie de problemas muy graves porque se detecta el uso de los símbolos, el águila, la cruz esvástica, alemanes por sobre los símbolos patrios. Hay muchas denuncias, hay pedidos de clausuras de escuela, el caso de la escuela de Bariloche, por ejemplo, en Entre Ríos también, porque funcionaban como centros de adoctrinamiento prácticamente. Y esta cuestión de darle más importancia a la cuestión alemana, a
los símbolos alemanes, a la ideología alemana, por sobre los temas argentinos. Durante los años 30 y bajo el amparo de los gobiernos de esa década, el partido nazi se expande en Argentina. Ya hablamos de su influencia en el ejército, en las escuelas, y ahora tenemos que decir que además fueron creándose una gran cantidad de entidades para los jóvenes, clubes, por ejemplo, entidades culturales, deportivas, gremiales. Los gremios alemanes eran muy fuertes. El Frente del Trabajo alemán, que era un gran sindicato, tenía 12.000 afiliados, para que nos demos idea de la envergadura del tema. Simultáneamente, el partido se estructura con una gran metodología, con una gran precisión. Los documentos de época muestran que los tipos tomaban las zonas, las dividían, tomando los barrios, había representantes nazis de cada sector, todo esto muy, muy vinculado. Hacían una radiografía de cada área, intercambiaban información y se generaban actos públicos, mitines, reuniones. El servicio de inteligencia nazi recopilaba información trascendente. O sea, estaban muy, muy, muy activos. Y entre estos actos, entre estos mitines, se destaca el de 1938, realizado en el Luna Park, lleno, con personas uniformadas, con los cánticos nazis, con los emblemas, con los estandartes, con una apología del nacionalsocialismo. Para ese entonces, el acto más grande del mundo del partido nazi en el exterior. Así que ese es el cuadro que vamos viendo para entender qué estaba ocurriendo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. La otra pata imprescindible para esta historia es la prensa, ¿no? El rol de propaganda de la prensa, especialmente la prensa escrita. Los alemanes tenían su propia agencia de noticias y una cantidad increíble de medios escritos, muchos en alemán. Había desde diarios grandes, importantes, hasta el diario de barrio en alemán. Y lo mismo con los de habla hispana, especialmente uno que se llamaba El Pampero, que tenía una subvención muy fuerte por parte de los alemanes. Así que esta arista era, digamos, una de las más importantes porque consolidaba la ideología desde el punto de vista mediático. Estamos en los preludios de la guerra y la idea era decir, bueno, los buenos somos nosotros, ¿no? Así como los aliados intentaban decir lo mismo desde su lado. Pero la estructura de prensa, gráfica y radial era muy, muy fuerte y también muy, muy organizada y metódica respecto a los mensajes que se iban enviando a la población. Ya vimos que el ejército adhería y simpatizaba con la ideología nazi. Esto mismo ocurría con la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué? Porque la Iglesia veía con buenos ojos el combate contra el comunismo. Y los líderes del combate contra el comunismo eran los nazis. Así que la Iglesia argentina también simpatizaba con el nacionalsocialismo. Finalmente, los empresarios argentinos. ¿Por qué? Bueno, muchos de ellos tenían intereses en las grandes empresas alemanas que estaban en la Argentina. Eran socios, estaban en los directorios, eso se puede ver en los listados de esas sociedades. Después la aristocracia argentina conservadora, básicamente porque muchas de estas familias hacían negocios con la Alemania nazi.
especialmente en la exportación de granos. Argentina exportaba muchísimas toneladas de granos a Alemania, así que había una relación muy directa durante la preguerra con los empresarios alemanes y con el gobierno alemán. Lo mismo con la exportación de carnes. Así que este es todo un panorama que nos indica que los militares, la iglesia, los empresarios y un gran sector de la sociedad, bajo gobiernos de la década del 30 que simpatizaban con el régimen nazi, adherían fuertemente a esta ideología. Finalmente tenemos que mencionar la penetración económica del Tercer Reich a través de sus empresas, especialmente durante la década del 30. Si bien varias existían desde antes, desde principios del siglo XX, durante estos años invierten, aparecen nuevas empresas y yo recomiendo este libro que tengo acá, que se llama Los capitales alemanes en Argentina. El autor es Luis Somi, porque hace una radiografía muy buena sobre la cantidad de empresas, los directorios y los capitales en sí. Los directorios, bueno, es notorio esto que comentaba antes de empresarios alemanes con empresarios argentinos, muchos relacionados, como también mencioné antes, a la aristocracia porteña. Así que estas empresas de todos los rubros invertían en Argentina. Hablamos de la construcción, hablamos de farmacéuticas, químicas, de tecnología, etcétera, etcétera. A su vez, compraron grandes extensiones de campos, muchas estancias. Había firmas como la Casa Lausen en la Patagonia, que era como una especie de cadena de supermercados actual, ¿no? Donde uno conseguía de todo, que también tenía muchísimas estancias. Y lo más importante es que estas empresas, por un lado, estaban haciendo negocios, pero por otro lado, ante la eventualidad de que el Tercer Reich perdiera la guerra, se estaban asegurando en el exterior logística y activos. Hubo mucha transferencia de divisas y, como decía antes, mucha compra de bienes inmuebles. Así que esto era una forma también de prevención ante una eventualidad de una derrota. Esta reseña, realmente un resumen muy chiquito, es de los años 30. Cuando la guerra estalla en 1939, todo va a cambiar radicalmente. El partido nazi tiene que ser prohibido, si bien siguió funcionando en la clandestinidad, y Argentina, bajo presión de los aliados, debe acomodar su política interna. Eso lo vamos a ver en otro video. A mí lo que me parece importante de lo que acabo de contar es que el caldo de cultivo del nazismo en los años 30 es clave, es fundamental. Argentina se nazificó en los años 30 y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para poder entender los eventos posteriores. Pero bueno, esa es otra historia. La vamos a contar. Esto será en la próxima. Los espero.